Buen día, alumnos. Bienvenidos a nuestra primera clase de la materia Taller de Abordaje y Prevención de las Adicciones y Consejería del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología en esta generación 27. Me presento, mi nombre es Magdalena León, voy a ser titular de la materia durante este periodo de 6 semanas en esta materia de taller. Me gustaría comenzar a explicarles un poco en cómo vamos a estar abordando la materia, cómo vamos a, parte de lo que vamos a ver y cómo vamos a ir desarrollando esta materia durante este periodo. Ha tenido algunas modificaciones el programa. Esta materia es nueva, tuvo algunos ajustes. Tiene un corte más teórico. Al final del periodo se evaluará al alumno con base en un examen que se realiza a partir de lo visto en clases. Al ser una materia que va a estar en formato taller, bueno, nos va a permitir estar teniendo participaciones activas durante las clases para ir desarrollando también los temas. En esta parte como docente, en lo personal a mí me gusta la participación activa de los alumnos donde podamos exponer casos, exponer situaciones que complementen y de cierta manera comprueben la teoría que estamos abordando. Nuevamente, pues les damos la bienvenida a esta clase, a esta nueva materia en nuestro módulo 4 de este diplomado en consejería que están llevando. Como les decía, la materia es Taller de Abordaje Integral en Prevención y Consejería en Adicciones. Vamos a estar abordando la temática de la prevención respecto a adicciones y la consejería. Bueno, en esta materia básicamente vamos a estar revisando lo que es la parte de intervención y acompañamiento con los pacientes o los usuarios que se encuentran en centros de rehabilitación. Pero también vamos a abordar la cuestión preventiva desde aspectos eh, primarios, una prevención primaria para prevenir adicciones en contextos donde se pueda ver una potencial prevención en este sentido. Y bueno, la parte interesante de esto es que ustedes como alumnos van a estar adquiriendo un conocimiento teórico sobre la intervención, o sea, cómo intervenir con un paciente que está padeciendo este tipo de conflictivas, pero también vamos a abordar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades para un adecuado acompañamiento en los tratamientos de rehabilitación. Lo interesante de esto es que ustedes van a adquirir habilidades también personales, ustedes también se van a estar sondeando como personas. Es recomendable que si no tienen un proceso terapéutico o si no tienen un proceso de apadrinamiento, quienes están en centros de rehabilitación lo busquen, porque la materia nos va a llevar a revisar ciertos temas que pueden confrontarse con su propia historia y esto en determinada manera puede hacer que se muevan cosas con ustedes, ¿no? Y se busca que ustedes se encuentren lo mejor posible en óptimas habilidades y condiciones, uno, para continuar el curso, sacar la materia, pero sobre todo para aprender. Recuerden que el éxito académico dependerá del esfuerzo, así como del compromiso, la dedicación, la participación durante el curso. La calificación se va construyendo a lo largo del periodo. Chicos, es importante que ustedes tomen en cuenta eso. Se realiza un examen al final, pero también eh, se toma muy en cuenta su actividad, su participación dentro
de este módulo, de esta materia. Bueno, le hablamos un poquito de mí. Mi nombre es Magdalena del Rosario León García. Soy psicóloga de formación por la Universidad La Salle Morelia. Y bueno, también cursé la maestría en psicoterapia integral por el Instituto de Desarrollo Humano de aquí de Morelia. Esta maestría también tiene pues el enfoque del tratamiento de las adicciones. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado básicamente en centros de rehabilitación, en la cuestión del acompañamiento terapéutico de estas conflictivas, también la práctica privada y bueno, actualmente la docencia. Y bueno, básicamente mi práctica en el área de la psicología tiene un enfoque psicoanalítico. En aspectos respecto al encuadre de la materia, tenemos que pertenece al módulo 4 ya, tengo entendido que van como a mitad del proceso, la abreviatura es TAIP. Es una modalidad en línea sincrónica, o sea, se toman las clases en línea, pero también se pueden consultar grabadas. Vamos a estar compartiendo un periodo de 6 semanas, 12 horas de aprovechamiento teórico y bueno, es una materia teórica. Tiene bueno, el nombre es Taller de Abordaje Integral y Prevención y Consejería de las Adicciones. Como objetivo general de esta materia, tenemos que ustedes como estudiantes obtengan una comprensión profunda de los fundamentos de la consejería. Vamos a estar abordando el concepto de consejería en su sentido más amplio y más profundo, es decir, la consejería dentro del tratamiento de las adicciones se entiende que es este acompañamiento a partir de estrategias y metas que se plantean con el usuario para que pueda entender su enfermedad, pero también sobrellevarla y en un futuro inmediato prevenir recaídas. La consejería en su sentido más amplio son todas estas técnicas que yo como consejero acompañante voy a brindarle al usuario a través de la escucha, a través de la promoción de que el usuario se exprese o el paciente se exprese. Entonces vamos a centrar una propuesta de base integral a partir de entender fenómenos psicológicos que suceden con dicho paciente, promoviendo un desarrollo humano, mental y psicológico. También como segundo objetivo es desarrollar la comprensión profunda de los fundamentos de psicología y consejería en adicciones. Van muy de la mano, o sea, el abordaje que se lleva entre una y otra, es decir, un acompañamiento de consejería y un acompañamiento psicológico es muy diferente, pero bueno, van de la mano. La idea es que se entienda que consejería y psicología trabajan de la mano y van muy ligadas en este acompañamiento. En un enfoque multidisciplinario, una lleva a la otra y viceversa. Y bueno, el tercer objetivo, a través de una perspectiva filosófica, antropológica, psicológica y psicoanalítica, se busca guiar a ustedes los estudiantes en este proceso de introspección personal que permite adquirir habilidades necesarias para la formación inicial y continua en consejería y prevención de adicciones. Y como objetivos específicos de la materia tenemos em,
que promover los conocimientos para una plena reflexión sobre riesgos asociados al consumo de sustancias, brindar las herramientas necesarias a los futuros consejeros para un abordaje integral de las adicciones. Aquí tenemos que entender que todo aporta a todo en este tratamiento de las adicciones, el área psicológica, el área psiquiátrica, la consejería, el acompañamiento espiritual. Esa es la idea, tener una perspectiva global respecto al tema de las adicciones y el tratamiento. Fomentar habilidades de autocuidado, toma de decisiones a los futuros consejeros. Ustedes van a también que obtener habilidades hacia ustedes para promover su autocuidado, ya que eso los va a llevar a tomar decisiones para guiar al otro. Es lo que les mencionaba hace un momento, la parte también de ustedes estarse analizando, de estarse sondeando personalmente para ver cómo se encuentran. Bueno, los temas que vamos a estar observando en esta clase son prevención de adicciones en su concepto más amplio, consejería en adicciones, la importancia en la certificación de la consejería y el rol del consejero en adicciones. Ustedes están estudiando un diplomado con la intención de adquirir una certificación, una competencia. Ustedes van a ser competentes en algo en específico en la cuestión de la consejería de las adicciones, lo cual nos va a dar ciertas habilidades, por eso estamos aquí. Van a estudiar cierto estándar de competencia que es muy específico y es muy propio dentro de el tratamiento de las adicciones. Bueno, y sin más por el momento, me gustaría que entráramos en materia. Prevención y consejería en adicciones, un enfoque integral. Como les decía hace un momento, tenemos que aprender a que todo suma. Es decir, ni el consejero es más, ni el psicólogo es más, ni el psiquiatra es más. Si se logra hacer un trabajo multidisciplinario, se logra hacer un trabajo más completo para los usuarios. El abordaje de la consejería se lleva de manera individual y de manera grupal. Es la serie de estrategias que ustedes van a aprender para poder abordar desde estas dos vertientes al paciente, de manera individual y de manera grupal. Ambas tienen sus beneficios, sus ventajas, ambas nos aportan, nos ayudan. Y es muy diferente un acompañamiento de terapia psicológica y un acompañamiento en consejería, porque la consejería es a través de estrategias. Se diseñan planes de tratamiento y metas a lograr. ¿Por qué es importante enfocar a la persona adicta hacia metas y logros? Porque estando en una situación de adicción, si nos damos cuenta, se pierde mucho esta parte. El adicto lo primero que pierde a partir de su adicción es eh, el control, los límites. No ve esta parte más allá, entonces, bueno, necesitamos que lo tenga muy en cuenta en este sentido. Bueno, vamos a reflexionar, vamos a analizar la prevención qué es y cuál es su importancia. Actualmente los enfoques en cuestión de salud van hacia una cuestión preventiva. Si observamos, hay mucho em, temáticas en prevenir enfermedades, en prevenir situaciones. ¿Por qué? Porque si apostamos a una prevención,
es mejor que tratar, ¿no? Si lo vemos en un sentido lógico, prevenir algo es reducir los riesgos potenciales sobre algo para pues estar lo mejor posible. La importancia de la prevención en adicciones radica en esto, que la adicción, o sea, que haya menos consumidores o que no haya consumidores, o que se retrase el inicio de un consumo en los adolescentes. Actualmente tenemos una cultura muy hedonista donde nuestros jóvenes viven buscando siempre placer. Y ese es un tema interesante que también vamos a estar abordando durante esta materia. ¿Por qué? Porque ahí radican o la parte de la salud o la enfermedad. La cuestión del placer, hablando específicamente en adicciones. Bueno, el concepto de prevención en adicciones es todas las medidas tomadas y planificadas en los distintos ámbitos que tienen como objetivo prevenir o reducir un riesgo. Si yo tengo la idea de que algo me pone en riesgo, voy a tomar ciertas medidas para evitar ese riesgo. Generalmente también es darnos cuenta qué tanto puedo con las consecuencias de ciertas cosas. Si no lo puedo, lo evito. Pero hablar de prevención también es hablar de conciencia, que muchas de las veces en el tema de adicciones es algo que también se pierde. O sea, el adicto en sí no es consciente de muchas cosas, no es consciente del riesgo en el que está y no es consciente del riesgo muchas veces en el que pone a los demás. Entonces tenemos que entender esa parte, abordar un tema preventivo, ya sea en prevención de llegar a una adicción o prevenir una recaída, es muy complicado. Tenemos que saber abordarlo, saber dirigirlo para obtener un resultado positivo. La importancia entonces de la prevención dentro de las adicciones, evitar la conducta adictiva. Y es aquí tocamos el tema de la cuestión de los placeres, el hedonismo, ¿no? ¿Qué tanto? Muchas de las veces la conducta adictiva radica en esto, en la repetición de una conducta con el afán de obtener cierto gozo, cierto placer. Evitar una conducta adictiva, en primera radica en hacer conciencia de que eso que tú puedes realizar te puede llevar a problemas. Pero curiosamente en el tema de las adicciones nadie le explica a la persona consumidora todos los riesgos potenciales que pudiera tener a partir de a partir de consumir algo o probar algo. Generalmente te venden la idea de una sensación diferente, casi casi sublime, universal, sublime y mágica. En el sentido de las adicciones, nadie les explica los riesgos que hay en un mediano plazo, en un largo plazo. Entonces, bueno, también tenemos que tenerlo como muy en cuenta. Retrasar el inicio de consumo. Retrasar el inicio de consumo implica que los adolescentes no inicien un consumo tan prematuro. Algo que también es algo difícil en este sentido, ¿por qué? Porque tenemos la presencia del alcohol y el tabaco, donde no se miden esos riesgos, donde no se observan esas situaciones. O sea, al alcohol no se le ven los riesgos,
O sea, y es algo muy normalizado y muy generalizado socialmente hablando. La cuestión del tabaco en los adolescentes es una declaración de estatus hacia la idea de madurez, lo cual también los engancha muy fácil y hace que caigan en conductas muy tempranas que son nocivas. Consumo de tabaco. Esta idea de el alcohol y tabaco como drogas hacia algo más fuerte, pues está muy latente. Y el otro punto dentro de la importancia de la prevención es evitar que se convierta en un problema personal, familiar y social. Sabemos que como problema de salud, las adicciones afectan no solo al consumidor, sino a todo su entorno. Entonces es importante tenerlo en cuenta y focalizarlo. Hablar de prevención se habla también de tener conciencia, lo cual a veces es complicado. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a muchos debates y muchos dilemas. ¿Qué tanto también esto hacerlo conciencia? Se habla directa y crudamente de las drogas en un sentido frontal y directo sobre el daño de las adicciones. ¿Realmente se habla, no se habla, no se aborda? Creo que es un tema que pareciera que está como muy sonado, pero no es abordado directamente. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hablar de adicciones es algo complejo. ¿Y qué tanto realmente se habla en las familias? ¿O se pasa por alto? ¿Se da por hecho? Bueno, tenemos tipos de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria radica en evitar todo riesgo. Ejemplo de una prevención primaria es la vacunación. Nos vacunan a todos para prevenir cierto tipo de enfermedades que nos ponen en riesgo, ¿no? Hablando otra vez de esta parte de los riesgos, esas enfermedades que nos pueden poner en riesgo, que nos vulneran. Y en adicciones, un ejemplo de prevención primaria son las charlas, tanto que se le dan a los jóvenes, a las personas, a los potenciales usuarios o consumidores y a los padres, ¿no? Las escuelas para padres con temática de adicciones es un ejemplo de prevención primaria. Creo que es algo que se tendría que explorar más y potenciar más, ¿no? En hacerlo, en promoverlo, porque ahí está la clave de prevención de muchas cosas, ¿no? Si un padre se acerca y conoce sobre el consumo de drogas, le va a ser más fácil que se acerque a sus hijos a hablar de esta situación. El detalle es que no siempre se hace o no se aborda de la manera que tendría que abordarse. Tiene que abordarse con conocimiento de manera certera, pero a veces no se hace. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de prevención primaria. Charlas, escuelas para padres, campañas de prevención. Prevención secundaria. Bueno, aquí ya podemos ver que a lo mejor la persona tiene cierta situación que lo puede poner en riesgo, pero todavía no se presentan los síntomas más graves que puede tener en este sentido. Todavía se quiere evitar que tenga un mayor riesgo. Y un ejemplo en la prevención secundaria en el tema de las adicciones es, a lo mejor la persona ya se encuentra en una situación de experimentación o uso de sustancias, pero un ejemplo de prevención secundaria para que
la enfermedad avance es que asista a un grupo de AA, narcóticos anónimos, charlas, terapia psicológica, que se valore, a lo mejor psiquiátricamente ahí hay una cuestión de una patología dual, es decir, a lo mejor trae una cuestión depresiva o ansiosa que lo lleva a que haya un consumo de sustancias, pero preveniendo esa o tratando la parte depresiva al cuadro ansioso, se puede reducir el consumo o erradicar el consumo de la sustancia. Muy bien, estamos en el tercer nivel de prevención, que es la prevención terciaria. Aquí sí ya hablamos de cierto daño, de cierta situación de compromiso de la persona con la conducta adictiva, es decir, ya a lo mejor ha estado en centro de rehabilitación, está en centro de rehabilitación, su adicción ya ha generado ciertos problemas, ciertas conductas que lo ponen en riesgo y que ponen en riesgo a su familia y a la sociedad. Aquí lo que se trata en este tipo de prevención, podremos decir, pero ¿qué prevengo si ya está ahí la enfermedad? Bueno, lo que se previene es que se caiga en daños mayores o que también prevenir una recaída, ¿no? Que la recaída eh, no llegue tan pronto o si va a ser, no genere los daños tan devastadores que pudiera llegar a provocar. Es salvaguardar la parte sana que todavía se tiene y potenciar algunas cosas para no perder habilidades, no perder capacidades, no perder salud. Y bueno, dentro de los tipos de prevención de las adicciones vamos a estar abordando a este autor, Alfonso Ramírez Arellano, es un autor español. Él tiene un libro que nos habla de cuestiones preventivas de una manera muy profunda y muy bien explicada. El libro se llama Gramática de la Prevención. Nos dice que básicamente la prevención tiene que ser un derecho donde todos los agentes que intervienen para la prevención estén alineados o estén universalizados en un mismo eje para que la prevención no solo sea en términos de salud, sino que también se logren habilidades para la vida. Entendemos que una habilidad para la vida comprende diferentes situaciones, como su nombre lo dice, nos hace apto para vivir, ¿no? Pero bueno, voy a comentar algunas para que lo tengan presente. Bueno, dentro de las habilidades para la vida tenemos toda esa serie de aptitudes y comportamientos positivos que me permiten desenvolverme eficazmente en mi vida cotidiana. Estas habilidades se dividen en categorías. Hay habilidades cognitivas, que es decir, que tienen que ver con la parte de cómo pienso y cómo resuelvo problemas. En ellas se encuentran las habilidades para tener un pensamiento crítico, es decir, tiene que ver con el análisis de la información, evaluar, tener argumentos y tomar decisiones informadas. La habilidad de toma de decisiones. Bueno, entiende también esta parte de pensar adecuadamente y conscientemente para elegir la mejor acción en, en la vida. Voy a actuar, voy a conducirme de una manera pensada y consciente. La habilidad de solución de problemas, como su nombre lo dice, identificar los problemas y buscarles la solución más óptima.
que no me ponga en riesgos, que no sea un riesgo para los demás y que me lleve a un buen resultado, me oriente a los resultados que quiero. Creatividad, generar ideas nuevas y originales. Esas son. Dentro de las habilidades cognitivas tenemos pensamiento crítico, toma de decisiones, solución de problemas y creatividad. Habilidades personales o emocionales. Esto tiene que ver con el autoconocimiento, que tanto soy capaz de conocerme, tanto en mis fortalezas como en mis debilidades. Manejo de mis emociones, cómo reacciono ante ciertas cosas, cómo se manifiestan las emociones y cómo me regulo. Empatía, comprender y compartir los sentimientos de los demás. Y la resiliencia, adaptarme a situaciones adversas y recuperarme de ellas. Habilidades interpersonales o sociales. Y aquí entra la comunicación asertiva. Expresar ideas, pensamientos o sentimientos de manera clara y respetuosa, sin juzgar ni criticar al otro, eh, todo en el margen del respeto y la claridad. Trabajo en equipo, colaborar eficazmente en el logro de objetivos comunes, trabajar con personas. Relaciones interpersonales, construir y mantener relaciones positivas con los demás. Negociación y resolución de conflictos. Eso tiene que ver la manera que llego a acuerdos con otros y puedo llegar a una negociación sin llegar a un conflicto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Llegamos a un acuerdo a partir de esa resolución. Las habilidades para la vida son fundamentales para el desarrollo personal, la salud mental y el bienestar en general. Es importante tenerlo en cuenta. Hablar de prevención no solo es hablar de salud, sino también de cómo voy a vivir, qué habilidades tengo para vivir. Y aquí tenemos una parte importante que precisamente el autor nos hace referencia, ¿no? Algunos criterios preventivos, donde aquí en este punto se empezó a ver la prevención como algo necesario dentro de los ámbitos de salud, en específico de las adicciones. El consumo de alcohol y tabaco como drogas puente. Lo mencionaba hace un momento, es preocupante la manera tan normalizada y generalizada que está el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes. Cada vez el inicio de consumo es a edades más tempranas. Ya hay una falta de percepción del riesgo que acompaña el consumir alcohol en los niños y en las niñas. Y aparte es muy común que se empiece en la familia. La idea del concepto de permisividad, la educación que se tiene en torno al placer, el establecimiento de límites poco claros. El autor nos habla de un concepto bastante interesante, la educación que se tiene en torno al placer. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El concepto de placer visto desde esta idea de lo que me agrada y lo que no me agrada. Es muy curioso cómo a veces ciertas cosas nos dan placer, pero sabemos que nos dañan. Y es aquí donde radica también el concepto de hasta dónde no tenemos que caer en un exceso. La idea en la que nos muestra el autor nos habla de esta idea, ¿no? Que tanto lo prohibido y lo que está permitido, ahí radica el placer. La edu- eh, el establecimiento de límites también es importante esto, ¿no? ¿Qué tanto los límites son claros dentro de la familia? El ritmo, el cambio en el ritmo de vida, el papel actual de los roles parentales, la baja percepción del riesgo asociado a algunas conductas.
y la legalización de algunas sustancias. En específico, aquí nos metemos en el debate de qué tan bueno es que se legalice el cannabis. El detalle aquí que creo que México es una sociedad que no está preparada. ¿Por qué? Porque caemos en los excesos muy pronto. Para festejar tenemos que festejarlo y hacerlo a lo grande, si no, no sabe a festejo. Para disfrutar se tiene que caer siempre en un exceso, si no, no es placentero. O sea, esta idea de placer la tenemos muy maximizada y hasta cierto punto muy distorsionada también, lo cual nos pone en este debate. Es importante analizarlo desde ahí. La parte de la prevención tiene mucho que ver con qué tan consciente puedo ser y qué tanto también estoy entre esa línea de lo permitido y lo excesivo. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque vamos a estar trabajando con personas que ya tocaron esas líneas de exceso y se han acostumbrado a vivir ahí. Tenemos que quitar esa idea, tenemos que mostrarle al usuario, al paciente, que su estilo de vida es riesgoso, pero tenemos que hacerla llevar, ¿no? Desde la cuestión del placer, displacer y que toque esa línea, que realmente él pueda entender que lo que hace, las conductas que lleva a cabo, no son las más adecuadas, pero ya tocando esta parte más displacentera, más, ¿cómo decirlo? Más dañina, nociva, ya en esta idea de conciencia de esto me perjudica. Lo hago, me genera placer, pero voy a poder con las consecuencias posteriores. Esa es la idea. Bueno, esta es una clase introductoria. Vamos a estar tocando más puntos importantes. Nos quedamos aquí porque fue el tema donde nos quedamos el jueves. Y bueno, seguiremos nuevamente en este tema. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, pues estamos al pendiente. Alumnos ya tienen mi número. También en la siguiente clase esperamos revisar ya la plataforma que esté lista y aclarar ciertos puntos referentes a la cuestión de la organización de la materia. Muchas gracias, bonito día. Hasta luego.